Sí. Ok. Entonces, bueno, les queremos dar nuevamente la bienvenida a estos webinars que estamos realizando en la Fundación Relaciones Inteligentes con el objetivo de revolucionar la educación desde el corazón. Y hoy tenemos a un gran invitado, se trata del psicólogo clínico y doctor en investigación en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Claudio Araya, el cual hoy nos va a venir a conversar sobre las posibilidades y alcances que puede tener practicar la humanidad compartida para contribuir en el bienestar personal, relacional y social, y cómo poner el foco en lo que compartimos abre posibilidades de entendimiento. Algo que se vuelve esencial en la educación, especialmente, que es el gran laboratorio social por el que todos vamos a pasar en algún minuto y donde vamos a tener que convivir con muchas personas distintas y una verdadera humanidad compartida. Así que te damos las gracias, Claudio, y es toda tuya la pantalla. Bueno, muchas gracias Constanza, Francisca, gracias por la invitación, de poder tener un espacio para dialogar, abrir posibilidades y pensar la educación, como tú decías, como un espacio también donde podamos hacer las cosas distintas, no solo distintas por hacer algo distinto, sino porque puede ser efectivamente significativo, valioso, un espacio de transformación. Y en ese escenario creo que la humanidad compartida puede aportar un granito de arena en esa dirección. Así que nada, muy agradecido por la invitación y si les parece voy a compartirle algunas ideas sobre humanidad compartida. Tengo una pequeña presentación, voy a tratar de ser bien escueto, ir a los puntos, para hablar básicamente de qué se trata la humanidad compartida, qué es y qué no es, em, por qué puede ser importante, cuál es la relevancia que tiene y qué sabemos sobre ella en la investigación hoy. Es un tema que es bastante reciente, nuevo, pero que yo y muchas otras personas creen que puede ser significativo. Entonces voy a ir al punto, voy a abrir una presentación y vamos a empezar a compartir sobre humanidad compartida. Aquí les voy a pedir que me cuenten si se ve bien, si se... A veces me salen... ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto, sí, se ve bien. Vale. Entonces, humanidad compartida, alcances y posibilidades. Y quiero partir con una frase que para mí es una inspiración y creo que viene muy bien tenerla presente en este contexto de educación. Dice, cuando un número suficiente de personas abraza las ideas universales de la humanidad compartida, los límites de lo que se piensa se extienden y aparecen nuevos cursos de acción en el horizonte. Esta frase a mí me gusta mucho porque refleja que eh, lo que somos hoy es parte de alguna manera de lo que pensamos ayer y de nuestra visión de mundo. Y que si logramos ampliar nuestra visión, también se amplía los límites de lo que se hace posible y lo que no se hace posible. Y también se abre la posibilidad de nuevos cursos de acción. Es decir, que lo que hoy parece imposible, si uno cambia de perspectiva, quizás mañana no es imposible y es posible. Y en este sentido, la humanidad compartida, aquí dice, cuando un número suficiente de personas, es decir, cuando se genera una masa crítica, cuando han habido momentos en la historia de la humanidad donde ha emergido esta idea de que somos una, como una comunidad humana común, han habido momentos en la historia que ha pasado eso, eso genera un cambio de horizontes y un cambio y se amplían los límites de lo que podemos hacer. Entonces, por eso yo creo que hablar de este tema puede ser valioso hoy, consciente de todas las dificultades y los desafíos que tenemos, y también particularmente en el contexto de educación.
Entonces, voy a ir al punto, humanidad compartida. Y quisiera partir como con un contexto, por qué es relevante esto. Eh, y me voy a poner un poquito filosófico, pero solo para entender o tratar de transmitir que tiene que ver con, con nuestra visión de mundo, con nuestra visión de nosotros mismos. Aquí hay una pequeña reseña de lo que me gustaría ver, no sé si alcanza a verlo todo con tanto detalle, pero para que ustedes vean el camino. Primero, una breve introducción y contextualización. Luego, las bases de la humanidad compartida que están, creo yo, en la compasión y el cuidado. ¿Qué es humanidad compartida? Hablar un poquito de identidad. Cuando hablamos de humanidad compartida, hablamos de quién somos y de quiénes somos nosotros, ¿no? Como humanidad. Entonces aquí aparece el tema relacional. Y también hablar un poco sobre los sesgos de endogrupo, perdón, sesgos de endogrupo que tiene que ver con algunas como lecciones de la psicología social sobre los límites y los desafíos que nos implica esto, y hablarles un poquito sobre la investigación, que en realidad hay muy poco. Entonces, vamos al primer tema, perspectiva. Si uno mira, si nos vemos a nosotros mismos como especie, imagínense que tomáramos una perspectiva muy amplia, así como si nos viéramos desde fuera del planeta. Eh, Eso nos ayudaría a ver que somos una especie más dentro de miles de otras especies, ¿no? Incluso fíjense que dentro de los animales somos apenas una de las miles de especies de animales que existen en el planeta. Y sin embargo, a veces cuando vivimos muy cerca de nosotros mismos, perdemos esta perspectiva, ¿no? Nos sentimos como muy importantes, como que todo gira en torno a nosotros, pero creo que es bueno tomar perspectiva amplia y reconocer que somos una especie más, por un lado. Pero no somos cualquier especie, como estoy hablando de la especie Homo sapiens, nosotros los seres humanos, hombres y mujeres. Somos una especie, pero también somos una especie bien particular, que tenemos una capacidad de darnos cuenta, de ser conscientes de lo que hacemos y también a veces ser súper inconscientes de lo que hacemos. Pero tenemos la capacidad de darnos cuenta, tenemos la capacidad de abrir un horizonte de posibilidades y no estamos determinados. Heidegger llama a esto como tener aperturidad. Él dice, a mí me gusta mucho esta frase, el Dasein, el ser humano, no es solo una cosa, no somos un conjunto no somos una sustancia, un conjunto de cualidades. Los seres humanos somos radicalmente posibilidad. Y eso significa que estamos abiertos, que podemos cambiar. Y también somos si lo miramos así ampliamente, somos seres que vivimos en este planeta gracias a otros. No nacemos solos, no somos seres independientes y separados, sino que somos seres que estamos sostenidos, por ejemplo, por nuestros padres y por todo el linaje que nos antecede. A mí me gustó mucho hace un tiempo algo que encontré que se llamaba como la cronología ancestral, que tiene un nombre un poco rimbombante, pero es algo muy simple, que es tomar conciencia de todos los ancestros que han vivido para llegar a ser quien somos, ¿no? Entonces fíjense que para que tú estés aquí hoy, se necesitaron, imagínenselo como ingredientes, ¿no? 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 tataratatarabuelos, y así, etcétera. Y si pensamos solo en 12 generaciones hacia atrás, y más o menos 400 años, han participado un total de 4.094 ancestros. No sé si lo habías pensado alguna vez, ¿no? Pero el hecho de que tú estés viva o vivo en este momento es gracias
a estas 4.094 personas 12 generaciones para atrás. Y todos compartimos esto, ¿ah? Todos compartimos este linaje. Por supuesto, no son las mismas personas, pero todos compartimos que estamos aquí gracias a nuestros ancestros. Y fíjense, por favor, considera un momento cuántas luchas vivieron estas personas que te antecedieron, cuántas batallas tuvieron que librar con otros, consigo mismas, cuántas dificultades tuvieron que afrontar. Seguro algunos tuvieron que vivir guerras, pestes. Bueno, a nosotros nos tocó la pandemia. Eh, cuántas alegrías, cuántas tristezas, cuántas historias de amor, cuántas esperanzas. Todo eso, de alguna manera, para que tú estés aquí viva o vivo hoy. Y fíjense, esto es como un dato biológico, ¿no? Que somos seres gracias a las personas que nos han antecedido. A mí me gusta mucho tomar esta perspectiva porque ya que vamos a hablar de humanidad compartida, se refiere en alguna medida a la familia de nuestra especie, ¿no? A los seres humanos. Y ahí tenemos que tomar necesariamente conciencia de los que nos antecedieron para reconocer que ellos forman parte de quien somos hoy. Y bueno, con esta perspectiva amplia, sé que podríamos ahondar mucho más, perdonen que sea una panorámica, ¿no? Pero para ir rápido al tema de la humanidad compartida. Eh, si tenemos en cuenta, imagínense este árbol con todos nuestros ancestros, los seres humanos somos, dentro de los mamíferos, somos especialmente vulnerables. Fíjense por un momento, por favor, en estas imágenes. ¿Qué les genera? Así espontáneamente. Probablemente, si ustedes son como yo, les genera una sensación de ternura, de cuidado, ganas de abrazar, de cuidar, ¿verdad? Em, bueno, esto es, y fíjense que nos pasa sin pensarlo mucho. Probablemente nos pasa porque emerge un sentido muy básico de cuidado. Los seres humanos somos seres especialmente vulnerables en la naturaleza. Em, les, y les quiero mostrar solo como un botón de ejemplo de esto. Este es un estudio que muestra la evolución del cerebro humano desde los 5 años hasta los 20. Y muestra cómo este cerebro va creciendo y va madurando. Termina de madurar alrededor de los 20 años. Entendiendo que termina de madurar como mayor conexiones neurales, mayor volumen de materia gris. Esto refleja que ustedes y yo maduramos fuera del vientre materno. Esto es distinto a muchos otros mamíferos que maduran fuera. Por ejemplo, perdón, dentro, ¿no? Por ejemplo, la jirafa a los 30 minutos ya puede caminar, a los 90 minutos ya puede galopar, buscar su alimento. En cambio, nosotros, imagínense, ¿cuánto nos demoramos en pararnos, en caminar? Nos demoramos un año y medio, y en ser autónomos ni hablar. Algunos nunca. Y, y esto, ¿por qué lo traigo a colación en este tema? Porque un aspecto como bien a la base de la humanidad compartida está que compartimos este cerebro, los seres humanos, y compartimos la necesidad de cuidarnos. Está eso muy arraigado en nuestra filogénesis, en nuestra especie. Y para hacerlo bien concreto, piensa por favor en esto, un minuto. Em, ¿Podrías haber llegado aquí hoy si alguien no te hubiera cuidado con esmero tus primeros años de vida? Con esmero quiere decir alguien que te cuidó todos los días, te dio alimento, leche, abrigo, techo. Bueno, si
hubiéramos fallado en eso, o nuestros padres o cuidadores hubieran fallado en eso, no estaríamos aquí hoy. Esto implica que el ser humano necesita mucho cuidado porque somos vulnerables, ¿no? Eh, Vulnerables pero no frágiles necesariamente, ni fragilizados. Es decir, necesitamos cuidado, pero también tenemos una gran fortaleza. Los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptarnos a los distintos contextos en los cuales vivimos. Ahí puse una imagen de una jirafa a propósito. Y bueno, ¿qué compartimos como existencialmente los seres humanos? Y aquí les voy a invitar a que tengamos presente que esto no solo tú lo percibes o lo vivencias, sino que todos los demás eh, hermanos de especie. Todos somos seres emergentes en el flujo de la vida. Somos seres sensibles, todos estamos expuestos al dolor, la enfermedad y la muerte. Ninguno de nosotros vive aislado, necesitamos de los demás, somos seres sociales. Incluso cuando estamos solos, nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestro entorno. Todos anhelamos estar libres de sufrimiento, tener una buena vida, aunque no dependa completamente de nosotros conseguir esto. Los seres humanos, como los mamíferos, no queremos sufrir y queremos tener una buena vida, ¿no? Eso está arraigado en nuestra biología. Y también son relevantes los momentos de encuentro y conexión con otros, ¿no? Cuando nos sentimos que estamos resonando juntos. Y el ser humano, además de esto, que en algún sentido es biológico, existencial, yo les contaba que somos seres que estamos viviendo con una apertura. Y traje una cita que la encontré hace poco, que me parece súper lúcida, de Heidegger. Él dice esto, fíjense, experimentamos los seres humanos el mundo no como una mera colección de objetos, sino como una totalidad organizada y familiar de relaciones significativas. Los seres humanos no somos solo objetos, somos seres existenciales que habitamos un espacio y que ese espacio lo sentimos familiar. Eh, es decir, y aquí aparece la metáfora, ¿no? De que necesitamos o sentimos a ser impelidos de volver a casa, ¿no? De estar en el hogar. Y no me refiero a la casa concreta, ¿no? Sino sentirnos cómodos, sentirnos resonando con otros. Y eso también lo compartimos los humanos. A diferencia de quizás algunos animales que no tienen este habitar en el mundo. Bueno, y todo esto nos lleva a detenernos en la humanidad compartida. Em, Quisiera invitarles a detenernos en un aspecto que no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero si uno escucha las conversaciones, incluso si uno se escucha a uno mismo, podemos darnos cuenta que puede ser que le pongamos mucha atención a las diferencias, a aquellas cosas en las cuales somos distintos, eh, aquellas cosas que nos separan de alguna manera de los demás. Y puede ser que, que no le prestemos tanto atención, como que pase a un trasfondo, como que pase a ser obvio, todas aquellas cosas que tenemos en común los seres humanos. Eh, y aquí aparece el tema de la humanidad compartida, eh, que no sé si les ha pasado a ustedes, a mí este tema me mueve mucho, no porque sea un tema teórico, sino porque creo que los momentos significativos de mi vida, hablo como personalmente, pero también como clínico, y lo he visto en pacientes, lo he visto en los talleres, son esos momentos de encuentro cuando uno siente que está en casa, ¿no? Que no tiene que ser distinto a quien uno es.
que no están tratando de cambiarte, ni tú estás tratando de cambiar al otro. Y cuando uno resuena con que somos semejantes, compartimos esta humanidad. No sé si les ha pasado, pero esto puede ser incluso sin decir una palabra, ¿no? En silencio. Uno cuando está con un amigo del alma o amiga del alma, siente que, no sé, no necesitas decir nada, por ejemplo. Y, no sé, a mí este tema me mueve porque siento que ahí, en ese espacio, hay algo muy terapéutico. Cuando nos aceptamos mutuamente, cuando dejamos de tratar de cambiarnos, cuando dejamos de tratar de convencer al otro de que tú tienes razón o que yo tengo razón, o de que mi diferencia es más importante que la tuya, podemos estar enfrascados en tantas disputas, eh, algunas más, no sé, interesantes que otras, ¿no? Uno puede sufrir porque perdió tu equipo de fútbol, hasta que puede sufrir por, no sé, por ideas más complejas, ¿no? Pero bueno, sufrimos, ¿no? Porque perdió nuestro equipo de fútbol. En un rato más juega Chile y si pierde Chile vas a decir, wow, a lo mejor no voy a dormir tan bien. Pero quizás hoy día, si tenemos la idea de humanidad compartida, no es tan importante que pierda Chile. Es un juego, ¿no? Y que el equipo rival en realidad es igual que nosotros, también quiere ganar. Y podemos vernos, y aquí este es el punto que me interesa mostrar, vernos como parte de que formamos parte de un grupo mayor. Estamos los chilenos, estamos los venezolanos. En algún nivel estamos jugando un juego donde somos rivales, pero en un nivel más amplio formamos parte de la misma humanidad. Y tenemos más o menos las mismas necesidades, tenemos más o menos el mismo interés de que nos vaya bien. Y fíjense que tener esta perspectiva, puede ser muy valioso, porque nos puede ayudar a no discriminar, nos puede ayudar a ver al otro como humano y no a deshumanizarlo. Y fíjense qué implicancias puede tener educar esto o llevar esto a la educación, ¿no? Llevar esto al aula, llevar esto a que un niño aprenda que el compañero del curso del lado no es mi rival ni mi contrincante, es igual de humano que yo. Y de eso creo yo que se trata esto de la humanidad compartida. Me voy a saltar un videíto que si tenemos un tiempito después lo muestro, pero quiero avanzar un poquito en la definición, ¿no? Hay un par de definiciones de humanidad compartida. Una es de Christine Neff, que es una investigadora, que dice que la humanidad compartida es la capacidad de entender que la experiencia humana que vivimos forma parte de una experiencia más amplia, compartida por otros, en lugar de verlo como experiencias individuales y separadas. Me gusta mucho esta definición porque refleja que es un cambio de perspectiva. Es nuestra capacidad, y todos tenemos esta capacidad, de ver que nuestra experiencia individual no es solo mía, sino que es compartida por otros. Dicho así, bien simple, esto que me pasa a mí también te pasa a ti. Quizás no en el mismo momento, no con la misma intensidad, pero es parte de las posibilidades de lo que implica ser un ser humano. Versus, imagínense lo contrario, ¿no? Cuando yo me acuerdo siempre cuando uno es adolescente y dice, hoy, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí? Es como que uno siente que solo te pasa a ti y a nadie más, como que nadie te entiende. Eso es como el sentimiento de aislamiento, ¿no? De sentirnos que no formamos parte de un grupo más amplio. Entonces aquí hay un cambio de perspectiva, ¿no? No un cambio de que las cosas sean distintas, sino de poder mirarlas desde una perspectiva más amplia.
Y bueno, un historiador, Sieb Sturman, dice que la humanidad común se refiere a reconocer y validar las diferencias y a resonar con las comunalidades. A mí me gusta mucho esta parte porque humanidad compartida no significa no tener diferencias. No significa que todos seamos iguales, porque en realidad nadie es igual a otro, ¿no? Todos los 7.000 millones de seres humanos que hay en el planeta, no hay nadie igual a otro, ni siquiera los hermanos mellizos, gemelos. Somos distintos y la diferencia no tiene por qué separarnos. La diferencia puede enriquecernos, puede hacer más rica nuestra convivencia, siempre y cuando esa diferencia no nos discrimine o no nos separe del otro. Por lo tanto, el problema no es ser distintos, el problema es cómo usamos esa diferencia. Y resonar, y aquí está la segunda parte, con lo que tenemos en común, porque lo que tenemos en común está a la base de las diferencias que podamos tener. Pongo un ejemplo bien sencillo. No es lo mismo ser hombre o mujer, por supuesto, es distinto, tenemos experiencias distintas, pero ser hombre o mujer, esa diferencia existe gracias a que compartimos el ser un ser humano, ¿no? El ser un ser vivo. Y si nos olvidamos de eso, podemos enfrascarnos en una lucha que le llaman de suma cero, ¿no? Nadie gana al final del día. Bueno, y avanzando un poquito, apuntar a las comunalidades que tenemos como seres humanos, las cuales muchas veces se encuentran enmascaradas en las diferencias. Aquí está la invitación como a ponerle el foco de atención a aquellas cosas que tenemos en común. Un par de investigadoras, Kirby y Harris, dicen que es viable reconocer las diferencias entre grupos y a la vez reconocer la comunalidad a nivel de humanidad. Es decir, no se contrapone ser distinto en un grado de grupos, intergrupos, con reconocer que tenemos comunalidades a nivel de humanidad. Y aquí hay algo que yo quisiera destacar, que tiene que ver con que la humanidad compartida, como lo veo yo, tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión quizás de la que hemos hablado más aquí, que es esta toma de perspectiva, ¿no? De darme cuenta que soy parte de una humanidad, la dimensión grupal y social, ¿no? Decir, bueno, yo soy parte de un grupo, sentirnos parte de la familia humana, pero también tiene otra dimensión que a mí me parece muy relevante, que es que yo nunca me encuentro con la humanidad en realidad, porque la humanidad está a nivel grupal. Yo me encuentro con mi vecino, yo me encuentro contigo, yo me encuentro con alguien particular, en primera persona. Por lo tanto, también ahí se juega la humanidad, en ver la humanidad en ti, en una vivencia encarnada con alguien particular, individual, con un ser querido, con tu paciente, con tu compañero de trabajo. Es decir, se juega en ver lo humano en el otro, y no verlo solo como una cosa. Quiero transmitirles que no ver al otro instrumentalmente, a eso me refiero. Es decir, ver al otro más allá de si me sirve o no que esté ahí para algo que yo quiera, ¿no? Pongo otro ejemplo sencillo, ¿no? No sé, si yo voy a comprar al negocio de la esquina, voy a comprar pan, ver a Don Oscar no como el señor que me vende pan nomás, sino que verlo como Don Oscar, como alguien particular y único. Esto no quiere decir que no me vaya a vender el pan y que en algún nivel nos relacionamos instrumentalmente. Es evidente que sí. El tema es mirar más profundamente y ver qué es Don Oscar. Es Don Oscar que tiene dos hijas, que está preocupado porque una de ellas está entrando a la universidad. Y ahí entramos en una dimensión más simétrica y entramos en una dimensión no instrumental. Y yo tengo la impresión que eso lo podemos educar.
es una habilidad que podemos cultivar, entrenar y que me parece que para los desafíos que tenemos hoy es una habilidad clave. Bueno, avanzando un poquito, eh, a propósito de las diferencias y las semejanzas, yo les decía que la humanidad compartida no busca eliminar las diferencias, sino que las diferencias no se transformen en separación. Las personas de diferentes grupos compartimos similitudes culturales significativas, dice Sturman. Y la idea de humanidad compartida no es sinónimo de igualdad universal, sino que afirma el valor igualmente constructivo sobre la conciencia de las diferencias. Es decir, está el reconocimiento de la distinción. Y esa distinción nos permite conectar con otros de un modo como compasivo, de ver al otro como legítimo otro, como decía Humberto Maturana. Esta frase a mí me resuena mucho porque dice que la verdadera compasión no consiste en desear ayudar a aquellos que son menos afortunados que nosotros, sino en darnos cuenta de nuestro parentesco con todos los seres. Fíjense, la verdadera compasión no brota de una relación asimétrica, como de que yo te ayudo, pobrecito tú, o al revés, alguien me ayuda, pobrecito de mí, sino que la compasión brota de un encuentro entre semejantes, entre humanos semejantes, que estamos en el mismo barco. Y en realidad existencialmente estamos en el mismo barco, ¿no? Y necesitamos apoyarnos unos a otros. Bueno, aquí hay una idea que solo la voy a mencionar porque es bien interesante, pero tiene que ver con que en antropología hay un término que se llama el giro antropológico. ¿Qué quiere decir el giro antropológico? Que cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de que el otro también nos ve a nosotros como otros. No sé si logro transmitirlo, pero es cuando logramos salir de nuestro etnocentrismo, de alguna manera, ¿no? Cuando vemos todo desde nuestra perspectiva y cuando logramos reconocer que también somos un otro igual de distinto que lo que puede ser el otro para mí. No sé si les ha pasado alguna vez que cuando han viajado, eh, de repente uno es el extraño en ese lugar, ¿no? Uno dice, wow, parece que me están mirando raro, ¿no? Especialmente si uno viaja a un lugar como muy distinto y la gente se quiere sacar una foto contigo y uno dice, parece que yo soy el raro aquí. Porque estamos acostumbrados al revés, ¿no? Que el otro nos parece distinto, extraño. Y el giro antropológico consiste en como una visión como de culturas, ¿no? De que cuando en nuestra cultura podemos ver que nosotros también somos un otro para el otro. Y por lo tanto podemos tomar la perspectiva del otro. Podemos darnos cuenta que desde la perspectiva del otro, tu propia cultura y tú probablemente también le pareces extraño. Y eso nos permite como buscar un terreno común, vernos como semejantes. Y quiero decir algo breve también sobre la identidad relacional, porque para poder sostener todo esto que estoy hablando, no podemos entendernos solo como seres independientes y separados, sino que como seres relacionales. Pasar de las cualidades a las relaciones. Y tengo un ejemplo súper bonito de esto, lo voy a decir en 30 segundos. Este es un ejemplo que pone Gregory Bateson, un antropólogo. Si tú ves una piedra, como la que tengo aquí en la lámina, tú como intuitivamente dices, bueno, esta piedra es dura, ¿no? Tú la tocas, es dura, pero si uno se pone más riguroso, uno dice, en realidad la piedra no es dura, no es una cualidad la dureza en la piedra, sino que es la dureza surge como una cualidad en comparación con mi mano.
Eh, si yo pongo un diamante al lado, la piedra es blanda. No sé si logro transmitir la idea, que somos quienes somos, nuestra identidad, en este caso la identidad de la piedra, lo pongo como ejemplo nomás. La dureza de la piedra no es algo intrínseco y sustancial de la piedra, sino que es una cualidad que emerge en la relación. Si llevamos esto a lo humano, podemos decir que somos quienes somos en las relaciones con los demás. Es decir, no es que yo sea intrínsecamente pesado o simpático, sino que soy quien soy en mi relación contigo. Por eso a veces uno es simpático con alguien y más pesado con otro. ¿Mm? Nos definimos radicalmente como relacionales. Somos quienes somos por nuestros vínculos. Y aquí aparece la noción, por ejemplo, de Ubuntu. Ubuntu es un término que se usa en culturas africanas, que dice que yo soy quien soy gracias a otros. No puedo ser solo, soy relacional desde que nací. Esto es un cambio bien paradigmático, ¿no? Estamos súper acostumbrados a creer que yo soy yo, independiente, separado, y tengo que triunfar en la vida. Y esta visión nos dice, yo soy yo gracias a ti. Eh, si tú no fueras tú, yo no sería yo. Thich Nhat Hanh lo llama esto interser, que es muy simple, ¿eh? Es que el ser, en Occidente decimos ser o no ser, y es como que fueran sustancias de nuevo. Pero en realidad ser algo es interser algo. Eh, no sé, yo soy, fíjense, uno es chileno gracias a que hay otros países, po. Si todos fuéramos del mismo país no habrían chilenos. Entonces somos relacionalmente. Y más profundamente que mi ejemplo, que es muy malo, tú eres tú gracias a tus padres, gracias a tus amigos, gracias a tu formación, etcétera, etcétera. Y voy a ponerles este videito que me parece súper interesante porque muestra, este es un estudio de Frans de Waal, uno de los primatólogos más importantes del mundo, y muestra cómo aquí hay dos monos, uno responde y genera una reacción particular en función de cómo lo está viendo el otro. El experimento es muy sencillo. Hay dos monos que se pueden ver entre sí y tienen que resolver una tarea, que les pasan una piedra y tienen que devolver la piedra, ¿ya? Pero a uno le dan un premio que es muy apetitoso, que es una uva pasa, es muy apetitosa porque es dulce, y al otro le dan un pepino, que no tiene ninguna gracia, porque no es dulce. Eso no sería ningún drama para el mono. El drama ocurre cuando ve que al otro le dan algo dulce y a él no. Entonces fíjense, y por favor, piensen las implicancias de esto para la educación, ¿no? Y los efectos nocivos que tiene, por ejemplo, compararnos con otros. Entonces, vamos a ver. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Bueno. Em, qué impresionante, ¿no? Que somos y nuestras respuestas están mediadas también por lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Mm? Em, si a mi compañero le pagan el doble, por mucho que me paguen a mí, voy a sentirme frustrado.
Entonces somos relacionales. Bueno, me voy a saltar una parte que tiene que ver con que nuestra identidad está en construcción continuamente y también que estamos a un nivel de experiencia y un nivel narrativo. Todos nosotros estamos viviendo, por un lado, nuestra experiencia directa y por otro lado nos estamos contando una historia de quién somos. Y eso va construyendo nuestra identidad. Incluso a nivel como cerebral, nuestra identidad la vamos desarrollando gracias al trabajo de la corteza prefrontal que nos va diciendo quién somos. Pero esto es una construcción. Nuestra identidad como separada es una construcción necesaria, por supuesto, para poder vivir, pero quizás en algún momento tenemos que tomar conciencia de que no somos eso esencialmente, sino que también formamos parte de una dimensión más relacional. Y llegamos al último tema, consciente del tiempo. Esto es algo muy, muy interesante que nos enseña la psicología social, que tiene que ver con que los seres humanos tenemos un sesgo de endogrupo. En pocas palabras, esto significa que privilegiamos a nuestro propio grupo. Sea cual sea tu grupo, tu equipo de fútbol, tu país, tu religión, tu género, lo que tú quieras, ¿no? Y tendemos a ver al otro como el enemigo, el exogrupo, como distinto, como menos humano, menos confiable. Pero esto es un sesgo. Y nosotros somos quienes ponemos el límite. La Madre Teresa de Calcuta dice esto: el problema de los humanos es que ponemos el límite de lo familiar demasiado estrecho. Y los seres humanos tenemos la capacidad de ampliar ese límite con práctica. El sesgo del endogrupo y exogrupo hace que seamos compasivos y amables solo con los que consideramos parte de nuestro endogrupo. Con ellos tenemos conductas altruistas, reducimos los prejuicios, aumentamos las conductas prosociales. En cambio, con el exogrupo, al revés, somos agresivos, los vemos como prejuiciadamente. ¿Y por qué? Y justo aquí, ¿por qué puede ser importante la humanidad compartida? Porque la humanidad compartida, al ser una toma de perspectiva de que formamos parte de un grupo más amplio, permitiría ampliar este grupo, el endogrupo. Y eso tiene el potencial de reducir nuestros prejuicios, de aumentar nuestras conductas prosociales, no solo por nuestro grupo de preferencia cercano, sino que también por los que no considero tan cercanos. Dicho en simple, el desconocido, incluso el enemigo, que yo considero mi enemigo, puede ser también parte de mi grupo ampliado, puede ser parte de mi humanidad compartida, porque en realidad es parte de mi humanidad compartida. La buena noticia es que esto no es solo una idea, sino que se puede entrenar, se puede cultivar. Hay evidencia, poquita, pero hay evidencia que está mostrando esto. Entonces, para ir cerrando, esta es una revisión que yo hice sobre artículos académicos que incluían la humanidad compartida, y hay muy poco, hay muy poca investigación empírica. Y sin embargo, a mí me parece que es un tema muy relevante, por todo lo que he dicho en este momento, y tiene el potencial de, a nivel personal, reducir síntomas, incrementar el bienestar, reducir el aislamiento, porque si me siento parte de un grupo, me siento contento, ¿no? Y también tiene el potencial a nivel social de inhibir la agresión, reducir los prejuicios y la discriminación. Pero esto todavía no está estudiado. Entonces eso hay que estudiarlo, hay que investigar, ver si efectivamente ocurre. Ese es uno de mis empeños y por eso estoy tratando de investigar en este tema de manera muy chiquitita en el laboratorio, ver qué efecto trae realizar una práctica de humanidad compartida. Aquí hay algunos de los papers, de los pocos papers que hay. Si se fijan, los dos últimos, por ejemplo, son del 2020.
son muy recientes. Y bueno, esta es la última lámina y abrimos un espacio. Quiero terminar esta presentación con un manifiesto poético de Humanidad Compartida. Creo que a veces la poesía, lo que no ha podido decir el discurso, la poesía lo refleja mejor. Y este es un manifiesto que refleja un poco el espíritu de lo que he tratado de transmitirles. Dice así: que lo que nos une prevalezca por sobre lo que nos separa, que lo que nos diferencia le brinde matices a nuestra humanidad compartida, que nos concibamos como un bosque nativo, donde cada árbol es único e irrepetible, y a la vez le brindamos sombra y nutrientes al árbol contiguo, y este a su vez nos nutre. Que deje de levantar barreras ante el dolor, que tenga el coraje de sentirlo y abrazarlo, y que este sentir nos conecte, que podamos comprender con una visión cada vez más amplia, y que de esta visión brote una genuina compasión hacia todos los seres. Que entienda al final del día lo que Violeta Parra cantaba: que el canto de ustedes sea mi mismo canto, que el canto de todos sea mi propio canto. Bueno, con estos versos, quizás recordando a la Violeta Parra, vamos a ir cerrando esta presentación. Estamos en el tiempo, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudio, y supongo que te podemos hacer algunas preguntas. Por favor, encantado. Lo primero es que que a nosotros que nos encantan las neurociencias, y tú mostraste este desarrollo del cerebro, ¿en qué minuto del desarrollo del cerebro sería importante empezar a realizar estas prácticas de humanidad compartida? ¿En qué minuto el cerebro está en condiciones para poder empezar? Porque sabemos que hay momentos donde se genera la teoría de la mente, entonces hay transformación en el mismo cerebro humano que, que quizá en un momento es más fácil darnos cuenta de esto y empezar a poner esas prácticas que en otro, o quizá un momento crítico. Y te lo digo, por ejemplo, porque uno que habla con tantos colegios, cuando se empiezan a encontrar los primeros problemas importantes entre los niños es entre tercero y cuarto básico. Entonces, no sé qué nos podrías decir tú. Sí, es muy buena pregunta. Siendo muy franco, no sé exactamente cuál será la mejor edad. Em, eh, Creo que como tú bien decías, y hay etapas críticas, probablemente tercero o cuarto básico es una etapa muy crítica. Habría que indagarlo. Como es un tema tan nuevo, no sabemos exactamente. Lo que sí creo que intuyo que es muy relevante generar un contexto de humanidad compartida. Como más allá de cuándo entrenarlo, así como con prácticas formales, con audios, que yo creo que eso puede hacerse más adelante. Sí creo que desde muy pequeños uno puede ir como haciendo presente cuando aparece el otro, ¿no? Cuando aparece la relación, como fomentar el hecho de que el otro es un igual que uno, ¿no? Yo tengo un hijo pequeño, por ejemplo, va a cumplir 5 años, y yo veo que ahí ya han habido muchas oportunidades, ¿no? Con interacciones con los primos, con los compañeros de colegio, donde de repente aparece la competencia, la confrontación, como cultivar la actitud empática de ver al otro y también de ir reconociendo las necesidades del otro. Comparto contigo, intuyo, Constanza, que claro, esto no es algo que emerge al principio, ¿no? Esto se va construyendo en el tiempo, ¿no? Como la teoría de la mente, de ver al otro como alguien que tiene como propios intereses. Pero hoy día, ¿sabes qué? A mí me ha impresionado, pero no alcancé a mostrar un par de investigaciones, pero desde muy pequeños los niños tienen la capacidad de identificar las necesidades del otro. Incluso en niños de
de 1 año y medio. Es impresionante. Como que está cambiando incluso la teoría, ¿no? De que tenían que tener como un desarrollo súper grande, y hoy día se sabe que desde el año y medio los niños ya son capaces de observar a alguien que tiene una necesidad y actuar, por ejemplo. Entonces, creo que desde pequeño generar el ambiente, y ya cuando tienen más lenguaje, poder ir haciendo prácticas. Pero cuándo sea el mejor momento, en realidad, me parece que hay que investigarlo. Y de las pocas investigaciones que hay, quizás que nosotros siempre todo esto lo atravesamos con la educación, y que lo encuentro muy interesante esto de poder mirar más allá, que si tú me lo dices, inténtalo, tendré que ponerme a decir, a ver, ¿cómo entro en modo humanidad compartida? Porque no es tan sencillo salir de este funcionamiento donde uno ve a los otros como otra edad nomás, no como un otro ser. Entonces, ¿en qué medida existen investigaciones asociadas, por ejemplo, a utilizar estas técnicas para evitar el bullying? No hay, ¿Mm? no hay nada. Sobre humanidad compartida específicamente no hay nada. No, es muy poquito lo que hay. Por lo tanto, hay mucho que hacer. Claro, Por eso, y también pienso, por ejemplo, a niños que están en situaciones de alta vulnerabilidad y donde justamente empiezan los procesos de empatía a verse dañados. ¿Cómo, qué podría ser para ellos poder tener prácticas de humanidad compartida? Y quizá ahorrarles el día de mañana generar un trastorno, no sé, antisocial, por ejemplo. imagínate, tiene un tremendo potencial. Ujú. Claudio, ¿y has pensado Francisca. como de qué manera este tema se puede incluir en políticas públicas, como para que entre sí como de una forma más transversal más transversal a la sociedad? ¿Que te lo has Mm, planteado ya que has estudiado tanto este tema? Mira, yo creo que sería ideal que estuviera dentro de los principios de las políticas públicas, ¿no? Como a nivel como de los pilares, como del reconocimiento. Bueno, hay algo de esto, ¿no? Intuitivamente en algunas políticas macro. Yo, por ejemplo, he leído algunas cosas de la UNICEF, los distintos tipos de aprendizaje, de aprender no solo a hacer, sino aprender el ser del otro. Pero está puesto así como muy, muy como, no sé, Papel. como es muy difícil aterrizar eso. Yo creo que necesitamos aterrizar este tema, necesitamos transformarlo en una habilidad. eh, y mira, yo no soy tan experto en políticas públicas, no soy nada experto en realidad, pero lo que he visto, por ejemplo, en otros países en el tema de mindfulness, es que para que algo llegue a ser una política pública se necesita investigación, se necesita como evidencia, y a partir de eso se pueden construir políticas públicas. Em, y claro, en este tema estamos como realmente en pañales, eh, y creo que hay que hacer un camino de construcción para llegar a que esto sea parte de una política pública. Y ahí hay que aportar desde distintos niveles. Investigación, desde los políticos también. em, Formación. eh, claro, claro. Hay un ejemplo muy bonito en Inglaterra de incluir mindfulness en las políticas públicas. Y eso fue gracias al cruce entre políticos y científicos. Em, yo creo que aquí nos falta todavía para llegar a eso. Ojalá en algún momento lo pudiéramos hacer, pero no es fácil. No, y ahí en Inglaterra estuvieron 8 semanas haciendo prácticas de mindfulness en el Parlamento. Claro. Y a partir de eso se dieron cuenta de que era real esto, y ahí lo empezaron a poner en los colegios. Además de que había un colegio en particular que había creado como esta hora de la felicidad y empezó a tener muy buenos resultados académicos, pero
Pero sí, es como que yo digo, humanidad compartida habría que ir a hacer primero al Congreso. Práctica de humanidad compartida a la hora de tomar decisiones. Mm, claro, imagínate, Constanza, Francisca, ¿qué pasaría si nuestra política estuviera teñida, por ejemplo, por esto, ¿no? De ver al otro, de ver que el otro también quiere llegar a buen puerto, de tener cosas básicas. No, no estoy hablando de grandes cambios, pero por ejemplo, no mentir, no descalificar, eh, escuchar al otro, ver qué es lo que el otro me quiere decir. Y creo que con pequeñas cosas de ese tipo, creo que cambia la cualidad de la relación. Y, y con el hecho de ver al otro como un ser humano igual que yo, ¿no? No... Entonces preguntarme, bueno, si le digo esto a esta persona, ¿me gustaría que me lo dijeran a mí? Entonces ahí hay algo que se puede entrenar, ¿ah? Eso es lo que a mí me parece interesante, no es una cosa utópica. Uno puede entrenar eso. Uno puede ver, no sé, tratar al otro como igual que a uno quisiera ser tratado. Es verdad, es como que los políticos, los tomadores de decisiones deberían estar como entrenados y debería exigir, como que exigirles como esa capacitación, porque ya que son los que toman decisiones que nos afectan a todos y si es desde una mirada más humana, sería un sueño de sociedad. Es Mm, decir, en vez mm. de sancionarlo mandándole a la clase de ética, mandándolo a la clase de humanidad compartida. Claro. Sería una Oye, buena idea. oye, Claudio, cuando dices que es entrenable, a mí no se me imagina cómo se puede entrenar esto, pero tú estás desarrollando justamente metodologías de entrenamiento. ¿Cómo Mm. se entrena esto? Yo creo que, o sea, hay evidencia y hay mucha de que se puede entrenar la presencia, la atención, mindfulness. También hay mucha evidencia que se puede entrenar la empatía y la compasión. Hay protocolos clínicos, educacionales que lo muestran y han mostrado efectos también significativos. Y la humanidad compartida también se puede entrenar de distintas maneras, de maneras formales e informales. Se pueden hacer prácticas de humanidad compartida. Por ejemplo, con audios, yo me imagino, por ejemplo, al vecino y lo veo como un ser humano igual que yo. Puedo tomar registro, todos los días hacer alguna práctica de humanidad compartida. Se puede hacer. Eh, de, de hecho, nosotros estamos ahora tratando de desarrollar un estudio donde ver el efecto de una práctica de humanidad compartida muy chiquitita con audio sobre la discriminación a otros. Entonces, se puede entrenar. Sería maravilloso. No sé si hay alguien de los que están aquí presentes que quiera agregar alguna pregunta, pero yo lo veo como un mundo abierto de posibilidades, como tanto para la educación como para la terapia de pareja, porque ahí sí que Mm, hay un momento donde el, ¿cómo se llama? Llega a un punto donde ya no hay humanidad compartida y el otro simplemente se vuelve el enemigo que no entiende tu mundo. Entonces es muy mm, interesante porque mucho de lo que dice que lo veo en la terapia de pareja, que al final es una experiencia que ahora tú me dices como eso es la mirada a la humanidad compartida, mm, pero qué importante es porque tantas personas tienen que llegar a entrenarlo para poder comunicarse. Entonces la base de la comunicación, el poder practicar esta humanidad mm. compartida. De todas maneras, de A mí todas me pasa maneras. desde la maternidad, cuando uno trata de explicarle a los niños, o mi hija en particular, que todos somos diferentes, pero personas igual, los niños como que habitualmente tratan de, o sea, no es que traten, sino que naturalmente les llama la atención la diferencia. Y uno, en esto de que, no, de que la diferencia no importe, de integrarlo, tampoco, por lo menos sé cómo explicarle bien que eso no importa, que no es tema en el fondo. Pero Mm, al explicárselo pasa a ser tema, entonces es como, es difícil. No sé cómo lo ves tú con el tema de los mm. niños. Sí, ahí hay un mundo que tanto como en las parejas, ¿no? Con los niños también hay un mundo para explorar.
Tengo una colega que quiere trabajar con humanidad compartida y niños de 12, 13 años. Vamos a ver qué pasa, pero sí, yo creo que hay mucho que hacer ahí. Mm, Bueno, yo creo que ya Bueno, llegamos al fin de nuestro webinar. Muchas gracias, Claudio. No sé, Constanza, si quieres gracias. también. No, agradecerte profundamente y debe ser un lujo mirar desde tu cerebro la humanidad, porque yo voy a ir a practicar la humanidad compartida, porque lo encuentro un gran desafío cuando no han Mm, ido educando para ser parte de un mundo supercapitalista y donde yo tengo que ser la que tiene el éxito en definitiva y el mm, resto se vuelven gente que o me ayuda al éxito o se vuelve un obstáculo. Entonces, mm. eh, debe ser impresionante tú que lo vienes practicando harto, cómo debe ser mirar a través de tu cabeza al mundo. Como me gustaría ¿quieres ser John Malkovich? Meterme un ratito de ser a ver cómo se mira a través de la humanidad compartida. Estamos todos en la misma, Constanza. Yo creo que estamos todos tratando. Yo uno más que cualquiera. Mm. Bueno, muchas gracias, Bueno, Claudio, muchas gracias. y muchas gracias a todos los Gracias que por la participaron. invitación. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao, que estén Chao, bien. chao. Por participar.